este libro dos juristas con una trayectoria admirable en la academia y en el sector público, quienes contarán con un espacio de 15 minutos para comentar la obra que nos convoca. En primer lugar, tengo el gusto de presentarles a la doctora Irene Emilia Trejo Hernández, quien es licenciada en Derecho en la Facultad de Derecho de esta Universidad Nacional Autónoma de México, con la especialidad en Derecho Administrativo, con mención honorífica en la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es maestra en Derecho con mención honorífica en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y es doctora en Administración Pública con mención honorífica en el Instituto Nacional de Administración Pública AC, INAP. Cuenta con un postdoctorado en Políticas Públicas y Parlamentarias en la Universidad de Alcalá de Henares. Tiene más de 15 años de experiencia docente en nuestra Facultad de Derecho de la UNAM en Derecho Procesal Administrativo. Ha ocupado diversos cargos directivos en la administración pública, en las secretarías de Salud, Educación Pública, Función Pública y en la Auditoría Superior de la Federación. Cuenta con diversas publicaciones en revistas especializadas y en la editorial Tirant-Lo Blanche. Y actualmente es jefa de la División de Estudios de la Universidad Abierta en esta facultad, quien en este momento tiene la palabra. Muy buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Gracias, doctora Blanca Ivonne Olvera Ledesma, por esta participación y que nuestro sistema de universidad abierta vuelva a participar en estas presentaciones de libros de sus docentes y para ustedes. Por supuesto, agradecemos el apoyo brindado cotidianamente a esta división de universidad abierta por nuestra señora directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, que continuamente está trabajando para que estos eventos continúen en beneficio de nuestra comunidad universitaria, pero sobre todo en constante progreso del derecho. Bueno, pues seguramente ya conocen a nuestra autora, yo solamente les voy a dar 3 líneas porque si no se nos va la hora, doctora, y su currículum es muy grande, además de pues la gran actividad que hoy nos reúne, que es la presentación de su libro. La autora del libro es la doctora Blanca Ivonne Olvera Ledesma, quien es abogada por la UNAM, especialista en Derecho Penal por la Escuela Libre de Derecho, criminóloga por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Salamanca, así como maestra y doctora en Administración Pública por la Universidad Anáhuac del Norte. Esto es resumiendo, digamos que estrechamente su currículum, porque tiene una gran trayectoria. Y actualmente, como ustedes lo saben y seguramente ustedes disfrutan de sus clases, es catedrática de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en la Facultad de Derecho en el Sistema Universidad Abierta y es investigadora titular del INACIPE. Bueno, es por todos conocido que la seguridad pública se ha vuelto un gran problema público. Y pareciera repetitiva la palabra pública, pero no lo es. ¿Por qué? Día a día en nuestro país se ha vulnerado los derechos de seguridad y día a día nuestro país se ha vuelto más violento. No hay día que no amanezcamos con un muerto, por diversas causas que sean. Ello en estricto incumplimiento de las políticas públicas en materia de seguridad que el Estado sigue sin poner atención. Las cifras alarmantes en materia de delitos en los últimos años, por razones de género específicamente, han sido estratosféricas, brutalmente diría yo. Pero el más avasallador es el feminicidio, que lleva una constante creciente día a día sin piedad alguna. 10 u 11 mujeres son asesinadas diariamente por razones de género. Sin embargo, se ha
Se ha comprobado que aquellos encargados de la investigación y procuración de justicia no tienen la preparación adecuada ni la perspectiva de género correspondiente. Bueno, no saben ni qué es la perspectiva de género. Y lo vemos desde aquel que día a día habla en las mañanas. Mucho menos conocen la aplicación de un proceso derivado de un delito de feminicidio, que incluya, por supuesto, guías de investigación que coadyuven en la clasificación de tal delito y no de otros, como el caso constante que es el homicidio doloso de mujeres, tal y como lo señala la autora en este libro. Léanlo, de verdad, es muy interesante, no solamente por ser mujeres, léanlo. En esa necesidad de soluciones que nos plantea la autora, nos presenta una investigación cuyo objetivo es proporcionar una guía pormenorizada de investigación del delito de feminicidio, con los elementos que aporten legalidad y seguridad jurídica, en pleno cumplimiento de las garantías constitucionales y derechos humanos que actualmente se tienen reconocidos. Verdaderamente conocer la teoría del delito y de los elementos del tipo penal de feminicidio nos ayudarán a que se clasifique correctamente. Es urgente que los actuantes investigadores, el primer respondiente, que son las autoridades públicas, el Ministerio Público, los peritos, etcétera, tengan los principios penales fundamentales que se necesitan para clasificar correctamente el delito de feminicidio, así como tener el conocimiento estándar de las acciones de investigación para homologar los procedimientos de investigación y conocer el tipo de feminicida al que nos estamos enfrentando. Otro problema muy visible. Cotidianamente, estos feminicidas salen de la cárcel por un mal proceso penal, si es que llegan a estar ahí. Es importante hacer mención que, de acuerdo con la autora, es prácticamente imposible que se clasifique el delito que se reclasifique el delito por parte del Ministerio Público. Y en el caso de existir una reclasificación, si nos hacen el favor, porque realmente eso es, en los reportes oficiales quedan asentados el menor número de este delito que se acecha diariamente a las mujeres, además de otorgar lagunas procesales que permiten que los feminicidas salgan libres. Y entonces escuchamos diariamente que las cifras alarmantes de feminicidio no son ciertas, que son una mentira, que tenemos otros datos. Bueno, la autora nos hace una explicación sucinta en este libro del por qué esos otros datos son los erróneos, porque clasificamos mal un delito por la falta de conocimiento de los actuantes. Entonces, es indispensable que los estudiosos del derecho pongamos atención. Tenemos a los especialistas frente a ustedes, quienes escriben, quienes sábado a sábado vienen a transmitirles sus conocimientos. Ya está de ustedes que lo aprovechen, que la exploten en sus conocimientos. Es una gran investigadora que nos pone a disposición este libro, esta guía pormenorizada, para tener un elemento muy, muy particular en el análisis del delito de feminicidio. E insisto, no solamente por ser mujeres, lo leamos. Y los caballeros, no solamente por tener conocimiento del derecho, lo lean. Eso se llama perspectiva de género, el cual nos hace mucha falta, no solamente en esta facultad, sino en el país entero. Gracias a la doctora
Olvera Lezama, por aportar elementos teóricos, prácticos, para que estos hechos contrarios a la seguridad de las mujeres sean erradicados lo antes posible. Gracias por preocuparse por nuestro género. Gracias por transmitir el conocimiento a quienes lo requieren. Gracias por enseñar. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, Antonio. No, al contrario, doctor. Muchas gracias, doctora Trejo. A continuación, les presento al doctor Manuel Jorge Carreón Perea, quien es doctor en Derecho, aprobado con mención honorífica, maestro en Derechos Humanos y Democracia, aprobado con excelente y recomendación para publicación, licenciado en Filosofía, aprobado con mención honorífica, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, cuenta con una diplomatura en Teología, es docente en la Universidad Panamericana, Universidad Intercontinental, Universidad del Claustro de Sor Juana y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, catedrático en el posgrado internacional de la Universidad de San Carlos, Guatemala, así como en la Universidad de Avellaneda, en Argentina. Llevó a cabo una estancia de investigación en el Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Cuenta con 4 libros, 30 lecciones sobre derechos humanos, Manual de Derechos Humanos, quienes violan derechos humanos en México, el uso político de los derechos humanos. Asimismo, ha coordinado 9 libros como Filosofía y Derechos Humanos, ¿Qué está fallando en nuestro sistema de justicia?, Pandemia y Ciencias Penales, Pintura y Ciencias Penales, entre otros. Es autor de artículos académicos en revistas nacionales e internacionales, autor de la novela Vía Eterna y de cuentos y poemas en revistas como Cardenal, Pretextos Literarios por Escrito y Tiempo de Derecho. Se desempeñó como director en la oficina del Subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. Es director de programas transversales también en la Procuraduría General de la República, así como investigador en el Colegio de Derechos Humanos de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es director de investigación del Instituto Nacional de Ciencias Penales y consejero de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a quien en este momento cedo la palabra. Mil gracias, muy buenas tardes a todas, todos los presentes. Muchas gracias a las autoridades, por supuesto a la autora de esta increíble obra, a nuestro presentador que siempre nos cede o nos da el pase a la palabra, es muy importante, pero lo más importante es agradecer a ustedes por involucrarse en la lectura y en el acercamiento a un tema que resulta fundamental para el Estado mexicano, que es el delito de feminicidio. Así como existen conductas muy graves que son muy mediáticas, que acá desafortunadamente a cada momento desde el año 2009, 2010 lo vemos de manera más común, fosas clandestinas, muertes por grupos de delincuencia organizada, torturas, desapariciones forzadas y desapariciones cometidas por particulares. Hay en todos esos delitos que se van cometiendo, el índice de muertes que se presenta en México, siempre hay un factor común y que Pablo Picato en un libro que se llama Historia Mínima de la Violencia en México deja muy claro. Si bien es cierto, desde 1910 ha existido durante todo el tiempo de 1910 a la fecha, ha existido un signo distintivo de la sociedad mexicana que ha sido la violencia revolucionaria, violencia agraria, violencia cristera, las represiones en la guerra sucia, la violencia por el narcotráfico. Hay un signo distintivo que es, en este caso, la violencia de género, que es transversal a todos estos tipos de violencia. Y una de sus manifestaciones más graves es precisamente
y el delito de feminicidio. Desafortunadamente, y como bien lo señalaba la doctora Irene, que se acaba de retirar y nos acompañó en una excelente plática, después de que ella habló, dije, bueno, ahora qué me toca decir a mí, es más difícil en ese sentido, porque fue una excelente participación. Creo que puedo rescatar y entrar en diálogo también con lo que ella señala, porque uno de los principales problemas en México, como ya vimos, es la violencia, en sus diferentes manifestaciones, la violencia feminicida, que antes incluso hay feminicidas seriales, como en su momento fue el Coqueto, que lo hemos platicado, que por una gestión determinada pues escapó y volvió a ser capturado, que nos habla también de otros riesgos, está vinculado con uno de los problemas en México, con la impunidad. La impunidad, que es la no investigación o la no sanción de los delitos. Si nosotros recordamos lo que es el artículo 20 constitucional, en su párrafo, en el apartado A, párrafo primero o fracción primera, dice que el objetivo del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, que el culpable no quede impune, que el inocente no sea condenado y que se haya una reparación para las víctimas. Muchas veces la impunidad precisamente impide eso, y de acuerdo con organizaciones como Hallazgos, como México Evalúa, con su obra o en este caso informe Hallazgos que hace cada año, pues nos da que las cifras en México en delitos en lo general son del 95% aproximadamente. En algunos llega al 99%, en algunos estados, digamos que otros baja al 85%, que de todos modos sigue siendo preocupante en todas luces, pero la media nacional es el 95-96%. Si lo traducimos a delito, quiere decir que entonces cada feminicidio, que de cada 100 feminicidios, 95 o 96 quedan impunes, si no es que a veces muchos más. ¿Por qué sucede esto? Uno puede ser porque ligado a la impunidad se encuentra la corrupción. Y es una cuestión que pues latente en el Estado mexicano, que lo hemos buscado formas de combatir la corrupción de diferentes maneras. Habrá que analizar que siempre tiene que ser la apuesta por lo educativo, la apuesta por un conocimiento ético, por una formación no solo en valores, sino los valores clásicos como la responsabilidad, el compromiso, sino tal vez en otros valores también como la empatía, que fueron trabajados por otra gran mujer que fue Edith Stein. El trabajo que tiene sobre empatía es muy recomendable, pero también se debe en gran medida a la impunidad, no por actos de corrupción inicialmente, sino por desconocimiento, por ignorancia. Eso es lo más grave, porque finalmente la corrupción que se da por el aspecto económico tiene elementos muy claros, ¿no? Y tiene elementos muy identificados. Pero cuando se da por ignorancia, porque la autoridad no sabe cómo hacer o cómo llevar a cabo una investigación, cómo llevar a cabo una cadena de custodia adecuada, lo representa el caso Digna Ochoa, que tuvo como resultado una sentencia de la Corte Interamericana. Cuando se da por ignorancia por parte de las autoridades, ahí es el momento en que tenemos que tomar acciones, no solo a corto y largo plazo como implica el ámbito educativo para combatir o avanzar en contra de la impunidad, sino precisamente a partir del conocimiento y de factores inmediatos que ayuden a las personas servidoras públicas de alto nivel en las dependencias de gobierno, en las fiscalías o procuradurías como entes autónomos, o en su caso a las y los legisladores, que también tienen un papel muy importante, y por qué no a las personas juzgadoras, darles elementos académicos que coadyuven a la labor para combatirlo. Se puede combatir la impunidad, se puede combatir el feminicidio desde la academia, por supuesto, con trabajos muy bien realizados, con trabajos que sean propositivos y que hagan aportaciones directas a lo que México necesita. Y es precisamente esta obra, Cómo se investiga el feminicidio en el sistema de justicia penal, de la doctora Blanca Ivonne Olvera Lezama, a quien yo le tengo, además de un profundo cariño en el aspecto personal, un profundo respeto en el carácter profesional, porque es una investigadora que reúne dos facetas que muy pocas veces se ven en la investigación: conocimiento en el servicio público, porque si ustedes analizan su trayectoria en el servicio público es impresionante y además de impecable, muy pocas personas la tienen, y no lo digo solo porque esté ya aquí, sino porque es una realidad y puede ser constatado en las fuentes, dirían coloquialmente, a las fuentes me remito.
pero también porque ha empezado a generar una línea de investigación específicamente sobre el feminicidio en México, que se está volviendo una referencia porque existe un compromiso y un conocimiento sobre los hechos y sobre las necesidades que se tienen dentro del sistema de justicia penal para combatirlo. Y precisamente esta obra, insisto, es producto de eso y les va a llevar, no quiero hacerles el spoiler, más bien quiero que esta presentación sea una invitación a la lectura y al acercamiento, porque además es una obra que no es onerosa, es más bien en términos concretos accesible al bolsillo, nos lleva a plantear formas en cómo se tiene que investigar el feminicidio desde una perspectiva, como lo dijo la doctora, de género. No solo porque sea una cuestión en donde está involucrada la muerte de una mujer, una muerte violenta de mujer, o en este caso el feminicidio en concreto, sino porque nos establece acciones propositivas y muy claras y directas sobre las cuales podemos entenderlo. Esta obra tendría que encontrarse en todo escritorio de una persona servidora pública vinculada con las labores de seguridad pública y procuración de justicia, porque ayudaría y contribuiría en gran medida cuando si aplicamos lo que dice aquí al ámbito fáctico, al ámbito de la realidad, no se disminuirían inicialmente los feminicidios, pero se investigarían bien. Una investigación bien establecida y bien dada puede contribuir a inhibir eventualmente estas conductas. Entonces, ustedes encontrarán en la obra no solo cuestiones dogmáticas que están muy bien trabajadas y conceptuales, sino propuestas claras y formas de entender la problemática que tiene el feminicidio. Y además es muy interesante decirles que esto, y ya aquí hablo desde otra perspectiva, ya no solo como amigo de la doctora, en este caso como también colaborador, digámoslo, en el servicio público, sino tal vez, y aquí voy a hablar un poquito más como su colaborador directo en la Dirección de Investigación del INACIPE, es muy interesante ver el hecho de que esta obra no es que ella se haya puesto a trabajar en 2 semanas y decir, ay, lo que se me ocurre lo voy a escribir. Es el trabajo de un año, y de un año dedicado exclusivamente a enfocarse a investigar el tema. Eso les puede dar muestras de una calidad que además fue revisada por pares académicos y que les puede mostrar que al menos desde ese aspecto, digamos, lo editorial, reúne todos los requisitos para hacer una gran obra. Pero es una gran obra, además de lo académico, en lo personal, porque es una obra que sí necesita México. Son de las obras que requerimos actualmente todas y todos los mexicanos y las mexicanas para poder contribuir a nuestra sociedad. Igualmente, yo he señalado que escribir un libro como este contribuye a ser una mejor sociedad. Créanme que leerlo también requiere contribuirá a generar una mejor sociedad, porque ayudará a socializar la importancia de un tema que nos compete a todas y todos en este caso. Como dice John Donne, como dice Ernest Hemingway citando a John Donne en Por quién doblan las campanas, retomando el poema John Donne, dice: cuando alguien muere, muero yo. Cuando muere una mujer, no mueren solo las mujeres, no solo se ve afectada su familia, nos vemos afectados todas y todos como sociedad. Es menester acercarnos a estas obras y, por supuesto, divulgarlas, comentarlas, para que esta lectura no solo quede en el que la persona que la lleve a cabo, sino que puede irse transmitiendo un poquito, como se dice, en efecto en cadena. Yo pensaba el día de ayer, se los juro que lo venía reflexionando en el tráfico sobre Avenida Insurgentes, lo que les puedo hablar de lo tormentoso a veces de la situación de pensar en estas cosas en Insurgentes, venía pensando y decía, no solo basta leer, basta juntarse, es necesario también juntarse con gente que lea para comentar sobre estos temas. Y es hacer política, no en esta gran política, a nivel de diputaciones, senadurías, sino es hacer política en lo cotidiano. Y hacer política en lo cotidiano es acercarnos a la lectura de obras que tratan sobre temas verdaderamente relevantes y difundir sus conocimientos, no solo en estas presentaciones, sino en el día a día.
Yo les sugiero en lo particular, si tuviera el dinero se los invitaría, pero no tengo el dinero para pagárselos, pero yo sí les sugeriría que se acercaran y que compraran esta obra, porque créanme, y pongo mi palabra sobre mi vida, que no se van a decepcionar y les va a llevar un conocimiento que va a contribuir a mejorar nuestra sociedad. Mil gracias por su atención. Y se me olvidó nada más una cosa, perdón. Es el número 54 de la colección de investigación del INACYP. Y es lo que estaba viendo hace ratito. El número 54 en numerología quiere decir que tiene una energía positiva. Les esperamos influir precisamente esta energía positiva. Era el mundo. Gracias. Muchas gracias, doctor Carrión. A continuación, la autora realizará algunos comentarios. La doctora Blanca Ivonne Olvera Lezama es abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene especialidad de Derecho Penal por la Escuela Libre de Derecho. Es criminóloga por la Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Salamanca en España. Cuenta con maestría y doctorado en Administración Pública por la Universidad Anáhuac del Norte. Cuenta con experiencia laboral en el sector público de más de 35 años en las Procuradurías de la Ciudad de México y la Fiscalía General de la República, así como en las Secretarías de Hacienda y Función Pública. En puestos directivos, fue Ministerio Público y asesora en diversos procuradores y fiscales. Es autora y coautora de más de 20 obras en ciencias penales, seguridad pública, administración pública y violencia de género, entre las que destacan del acoso, #MeToo al feminicidio, ni una más, escenarios de violencia contra las mujeres y cómo se investiga el delito del feminicidio en el sistema de justicia penal. Ha sido docente en diversos institutos y universidades y actualmente es investigadora titular del Instituto Nacional de Ciencias Penales y catedrática de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en esta Facultad de Derecho. Adelante, doctora. Muchas gracias, licenciado Raúl Cisneros. Pues les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de venir a esta presentación. Agradezco a nuestra directora Sonia Venegas, que nos da la oportunidad a los profesores de difundir nuestra obra, y agradezco infinitamente las palabras de la doctora Irene Emilia Trejo, que fueron muy enriquecedoras para esta obra y para esta facultad y sobre todo para este sistema que nosotros estamos inmersos, el sistema SUA. Quisiera comenzar por platicarles que lo que me lleva a escribir y lo que me lleva a investigar sobre este tema es lo doloroso que es para nuestro género la violencia que existe contra las mujeres, la violencia que hay en todos los ámbitos, en todos los sectores, y que viene desde la violencia mínima, que es el acoso, a la violencia más lacerante y más dolorosa de todas, que es el feminicidio. El estudio de este delito me llevó a preguntarme por qué surge el feminicidio, por qué esta violencia contra las mujeres. Y entonces descubrí que la violencia contra las mujeres se da a partir de la desigualdad que existe entre los géneros, ¿no? El derecho, nosotros, nuestra casa de estudios que se dedica al derecho, ¿qué es el derecho? El derecho es el conjunto de normas jurídicas que rigen la conducta de las personas en sociedad. Normas jurídicas. ¿Qué son las normas jurídicas? Las leyes.
las reglas a seguir para que vivamos armónicamente y no nos hagamos daño los unos a los otros. Pero ¿quién escribió esto? Lo escribieron los hombres, porque los hombres fueron los primeros en escribir las reglas, ¿no? Porque las mujeres estábamos dedicadas a procrear hijos, a los cuidados de la casa. Y en ese sentido, en las reglas que escribieron los hombres, pues no teníamos en esas reglas el derecho a tener nuestro dinero propio. No teníamos derecho a estudiar, no teníamos derecho a votar, no teníamos derecho a tener decisiones a nivel de poder, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho las mujeres? Pues manifestarnos a lo largo de la historia, a estudiar, a documentarnos y así poder luchar por nuestros derechos. Y entonces nos ganamos nuestro derecho a tener ese patrimonio propio, a estudiar, a votar, a tener una paridad de género como ahora la tenemos y que ahora llegamos al máximo nivel con una presidenta mujer en la República, ¿no? Entonces esto pues es un avance, ¿no? El que hayamos avanzado en estos derechos, pero ¿en cuál es en el que no hemos avanzado? En la violencia que se da física, psicológica a nosotras durante nuestra vida, ¿no? Y esto suma, como dijo la doctora, de 10 a 11 mujeres que son privadas de la vida diaria. ¿Y por qué hay la impunidad que señala el doctor Jorge Carrión de que de 100 feminicidios, 95 queden impunes? ¿Por qué se da? Pues hay muchas razones por las que se da, pero principalmente yo detecto 3. La primera, que es la que hablaban mis antecesores, es la falta de perspectiva de género, ¿no? Esa falta de perspectiva de género que ha trascendido, porque a pesar de que hemos avanzado, que los hombres han reconocido nuestros derechos, que muchos hombres son solidarios con nosotras, ¿no? Y que ahora su perspectiva es diferente, no solamente es la perspectiva masculina, sino también la femenina, y han alcanzado esa perspectiva de género, pues no ha sido suficiente, ¿no? Hay personas, yo por ejemplo tengo 60 años, soy generación 84-88 de esta facultad, tengo muchos compañeros que aún tienen hombres que tienen todavía muchas dudas sobre esta perspectiva de género. Y entonces cuando trabajan en la investigación y persecución de los delitos y acude una mujer a denunciar una violación, un acoso, pues le hacen preguntas con esta falta de perspectiva de decir, ¿y por qué estabas sola a las 11 de la noche y estabas en ese lugar? ¿No? ¿Por qué ibas vestida como vienes, con ese escote? ¿No? Entonces, esa es la falta de perspectiva de género, porque el cómo nos vistamos, el dónde estemos, el cómo pensemos, no le da derecho a nadie a lastimarnos, no le da derecho a nadie a abusar de su fuerza y a agredirnos tanto psicológica como laboralmente, porque la violencia psicológica luego es mucho más fuerte que la física. Yo en las clases platico que una herida pues puede curarse, sanarse, cicatrizarse y hasta olvidarse. Pero, por ejemplo, una herida que recibimos cuando niños, cuando nos ponen un apodo, cuando nos dicen que no servimos, esa queda hasta que llegamos hasta el final de nuestros días, ¿no? Porque es una lesión psicológica muy fuerte. Y entonces esa es la que nos hiere y es la
que constantemente nos dicen a las mujeres, no, mira, tú lo que quisiste decir cuando estamos explicando algo y nos quita un hombre la palabra, tú lo que quisiste decir es eso, ¿no? Entonces, ese es el famoso mansplain, ¿no? Otra es, no, es que mira, ella no le des este puesto directivo porque se va a embarazar y entonces no nos va a dar el ancho en el trabajo y demás, ¿no? Entonces, en la casa, mira, hija, tú calladita te ves más bonita, tú no opines, ¿no? Esto es cosa de tu hermano y mía, ¿no? Entonces, todo esto es esta violencia que va generando otro tipo de violencias que va escalando hasta la violencia feminicida. Y entonces, esta falta de perspectiva de género en las autoridades hace que haya investigaciones que no lleguen a concretarse y que dejen impunes a los feminicidas. Otra cuestión es la falta de conocimiento en el sistema de justicia penal, que sufrió una reforma en 2008, pero que entró hasta 2014, porque hasta 2014 fue que se hicieron esas reglas. ¿En dónde estaban esas reglas? En el Código Nacional de Procedimientos Penales, que se creó en consecuencia de esa reforma, ¿no? Entonces, si lo ven, de 2014, ahorita que estamos a 2024, son 10 años, y no ha terminado de permear ese sistema de justicia penal cuando nos hicieron otra reforma en 2019 para la creación de una Guardia Nacional que tuviera funciones de seguridad pública, y una reforma hace unos días en que nos dicen que va a depender totalmente el mando de las Fuerzas Armadas. Entonces, pues también tienen que hacer estas investigaciones, ¿no? En este caso de feminicidio. ¿Y qué reglas tienen que seguir si el feminicidio apenas se empezó a tipificar a partir de 2011 y terminó de tipificarse en los códigos penales hasta 2020? O sea, hace 4 años que terminó de tipificarse. ¿Y dónde creen que fue el último estado que tipificó el feminicidio? Chihuahua, ¿no? Donde fue las muertas de Juárez. Irónicamente, la que nos ha dado esta proyección a nivel mundial de los feminicidios en México fue el último en tipificar el feminicidio, ¿no? Entonces, en este contexto, cada estado que hizo integró en su código penal el delito de feminicidio, a su vez realizó protocolos de investigación para que sus ministerios públicos siguieran esas reglas para investigar el feminicidio. Pero si los que empezaron en 2011 hicieron el protocolo en 2011, y así consecutivamente, pues me tomé a la tarea de investigar, y estos protocolos no se han reformado conforme a la reforma del sistema de justicia penal y conforme a las nuevas tecnologías que hay, porque en 2011 no utilizábamos, por ejemplo, los drones para investigar, o otras tecnologías que nos llevaran a encontrar a ese probable responsable en tiempo, modo, lugar y circunstancia para hacerlo responsable penalmente de ese feminicidio. Entonces, lo que me hice fue tomarme a la tarea de hacer un listado de todas las diligencias que se tienen que hacer para investigar un feminicidio. Y entonces así los ministerios públicos lo tomaran como referencia en sus protocolos, que todavía no tienen actualizados, para investigar este delito, porque todavía no están actualizados en el sistema de justicia penal. Y si yo a lo que me dedico es a dar clase de derecho penal y procesal penal, pues ese es mi objetivo, ¿no? Que se conozca. Y nosotras, las mujeres, pues nos solidarizamos, y los hombres también, porque la mejor manera de prevenir un delito es conocerlo,
visibilizarlo. Y eso es lo que estamos haciendo en esta presentación y en este auditorio. Ustedes como escuchas, nosotros como ponentes, pero nosotros con esto estamos conociendo el tema porque no se puede prevenir ni se puede erradicar lo que no se conoce. Si no se conoce, ¿cómo lo vas a prevenir? ¿No? Si no existe. Y entonces eso es lo que hacen muchas autoridades. Dicen, no, el feminicidio ya bajó, ya no existe. Tengo otros datos, no pasa nada. Entonces, pues si no pasa nada, pues entonces pues no van a hacer nada. Y entonces por eso sigue habiendo esta violencia feminicida y siguen habiendo feminicidios en el país. Y por eso es muy importante que nosotros estudiemos, difundamos, los que nos dedicamos al estudio del derecho, a la enseñanza del derecho, a visibilizar este problema. Esa sororidad que tenemos desde la academia, porque esa es también la manera de manifestarnos y de un día erradicarlo, ¿no? No nada más son las manifestaciones en la calle, sino también son las manifestaciones académicas y que dejemos huella de ello mediante escritos como este libro, a los que les invito si es de su interés el tema, adquirirlo. Les agradezco muchísimo su atención y espero que sea de su interés. Este libro está disponible tanto en forma electrónica como en forma física en todas las librerías. Si ustedes lo googlean, lo pueden ver. Y espero que sea de su interés. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Con esto concluiríamos la presentación de esta gran obra. Espero que este libro les sea una herramienta muy útil en sus estudios y en su vida cotidiana para poder afrontar este delito del feminicidio en nuestro gran México y que está arrasando con la vida de innumerables mujeres hoy en día. Muchas gracias a todos y a todas por su presencia esta tarde.